Estoy dándole acceso ya a la gente. En este momento tenemos 47 participantes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Brasil. Buenas tardes a todos. Sí, sí, oye. Bueno, es un placer estar con ustedes compartiendo esta actividad práctica relacionada con el curso que estamos dando sobre dosimetría interna. Y como parte de esta actividad de hoy, quisiéramos inicialmente conocer si entre los participantes existen dudas en relación con las actividades prácticas que se orientaron como parte de este tema que se impartió el lunes. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, alguna aclaración? Si quieren lo pueden escribir o si quieren pueden quitarle el silencio al micrófono. Eh, bueno, en vista de que parece que no hay preguntas, nos parecía apropiado por la complejidad del tema eh, mostrar una panorámica, una vista general de cómo desarrollar esta actividad práctica con las herramientas que le hemos dado. Entonces, vamos a hacer esta actividad en tres partes. Es decir, una primera parte donde vamos a mostrar cómo obtener los factores de calibración, los factores de recuperación de contraste y el esquema que se sigue para la optimización de la reconstrucción. Posteriormente haremos una demostración, pero usando ya las herramientas del Open2 3D para obtener los datos del factor de calibración y de recuperación de contraste para este mismo ejemplo que vamos a hacer con la hoja Excel. Y finalmente haremos una demostración de cálculos dosimétricos empleando la herramienta Open2 3D. Si esta primera actividad que está relacionada con el cálculo de los factores de recuperación de contraste, del factor de calibración y de la optimización de la reconstrucción, si la voy a dar yo. La segunda parte la va a dar Lionel, que está relacionada con el uso de estos mismos datos para calcular los factores de recuperación de contraste y el factor de calibración usando el Open2 3D. Y finalmente, la última práctica la va a moderar Carlito, que está relacionada con todo lo que tiene que ver con cálculo dosimétrico empleando Open2 3D. Entonces, bueno, voy a compartirle pantalla para irle mostrando qué es lo que tenemos que hacer. Sí, en primer lugar, como parte de los materiales que les dimos, espérense, que no estoy compartiendo, disculpen. Compartir pantalla completa. Permitir. Como parte de de los materiales, bueno, habíamos cargado imágenes
relacionadas con adquisiciones que se hicieron con el maniquí JAXA para el cálculo del factor de calibración e imágenes que se hicieron con el maniquí NEMA de calidad de imagen para el cálculo de los factores de recuperación de contraste. Se dieron también indicaciones para el programa IMAX-J, poder descargarlo y poderlo utilizar para el ajuste de las curvas de recuperación de contraste. Y se dieron además algunas instrucciones en relación con el uso del slicer 3D. Esta práctica la vamos a hacer también usando las herramientas del slicer 3D. Entonces, como datos tenemos los datos de los parámetros de adquisición de maniquí y AXA y el tamaño de los voxels, el tamaño del voxel para la cámara en la cual se hicieron estas adquisiciones. Tenemos además los datos de jeringuilla llena, jeringuilla vacía para la preparación de maniquí y AXA y los datos de jeringuilla vacía y jeringuilla llena para los datos del maniquí NEMA de calidad de imagen, en el cual el volumen sin los insertos, es decir, el volumen con los insertos, pero solamente sin agua, tiene un volumen de 9.752 mililitros. Y los datos del maniquí AXA en cuanto a diámetro y altura son los que se muestran en esta diapositiva, en este caso 21,6 para el diámetro y 18,6 para la altura. Y además estábamos reportando que para esa cámara la sensibilidad plana del sistema es de 102.2 conteos por segundo por megabecquerel. Y finalmente, bueno, se daban algunos datos de los parámetros de reconstrucción que se estaban usando. Es decir, como perfiltrado se estaba usando el filtro Gauss 5x5, las iteraciones íbamos a variarlas, los sub-C también se iban a variar, se iba a hacer corrección de atenuación, o se hizo corrección de atenuación empleando el CT. Como método de corrección de dispersión se empleó el método de doble ventana. Se hizo corrección de decaimiento durante la reconstrucción y no se hizo post-filtrado después de reconstruidos los datos. Tenemos un conjunto de tareas para cada uno de los pasos. El primer paso, recuerden si era optimizar la reconstrucción. Y aquí dábamos, bueno, un grupo de pasos que había que seguir para eso. Como segunda tarea teníamos que determinar los factores de calibración una vez que hayamos optimizado la reconstrucción. Recuérdense que para optimizar la reconstrucción vamos a usar varias actualizaciones. Cada actualización es el producto de las iteraciones que usemos por el número de sucesos que hayamos seleccionado. Ese producto te da el número de actualizaciones y vamos a ir variando el número de actualizaciones en cada reconstrucción. La idea es ir de menor actualización a mayor actualización para ir recuperando mayor conteo. A medida que aumenta el número de actualizaciones, pues se recupera mayor conteo. Y como criterio de convergencia íbamos a obtener o estábamos sugiriendo a partir de publicaciones que asisten precedentes el 90% de los conteos normalizados al valor máximo de los conteos recuperados para cada esfera. Una vez que hayamos determinado cuál es el número de update óptimo, observando este criterio de convergencia, pues entonces esos datos son los que vamos a usar para determinar si con esos datos vamos a reconstruir los datos del maniquí JAXA y con esos mismos datos vamos a reconstruir el maniquí de calidad de imagen. Y son los que vamos a usar para determinar el factor de calibración y lo que vamos a usar después, posteriormente, para obtener los factores de recuperación de contraste. Entonces, sí, ¿me salió eso? Espere, se quedó. Joaquín, hay un problema con tu sonido. Joaquín, Joaquín, no te oímos.
¿Se oye ahora? Ahora sí. Sí, sí. Disculpen que hubo una interferencia ahí. Bueno, le estoy mostrando la plantilla Excel que se mandó como parte de las actividades a desarrollar. Y esta es la plantilla Excel en este caso vacía. Vamos a proceder a cargar los datos y para eso vamos a auxiliarnos del programa Slicer 3D. Si les muestro aquí el programa Slicer 3D y voy a asumir que ya los datos están cargados. Sí, como ustedes pueden apreciar aquí, aquí tenemos los datos del factor de calibración con el maniquí Jaxa y aquí tenemos los datos reconstruidos para el maniquí de calidad de imagen. Fíjense que tenemos varias reconstrucciones con varios eh, actualizaciones. Tenemos, por ejemplo, 4 iteraciones 2 sub C, 8 iteraciones 4 sub C, 2 iteraciones 6 sub C, y así sucesivamente. Tenemos diferentes actualizaciones. Y lo que vamos a hacer es ir cargando cada una de ellas para obtener los datos correspondientes a, a los valores de actividad en las esferas. Entonces, bueno, aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar un dato cualquiera para mostrar cómo se hace. Voy a hacerlo solamente para un juego de datos y eso habría que repetirlo para todos los datos que están, o para todos los datos reconstruidos que tenemos aquí, que son varios. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, 48.8 y voy a seleccionar como ejemplo también el CT correspondiente. Vamos a examinarlo, vamos a cargar el estudio y cargamos el estudio. Aquí se muestra el estudio cargado. Hacemos un ajuste preliminar para mostrar los datos corregistrados. Vamos al volumen para centramos las esferas, las ampliamos un poquito y una vez que estamos en esta situación, pues vamos entonces a la herramienta Segment Editor. Y aquí vamos a segmentar las esferas una por una, usando esta herramienta y usando además el tool, vamos a segmentarla por umbrales. Fíjense que estamos seleccionando, vamos a construir las regiones de interés sobre el SPED y vamos a usar el Use for Masking. Vamos a seleccionar una brocha esférica y vamos a editarlo en 3D, de manera que esta brocha esférica nos va a permitir construir un volumen de interés esférico para cada una de las esferas. Aquí seleccionamos todo el rango de intensidades para las imágenes SPECT y aquí pues entonces seleccionamos en milímetros el diámetro de la esfera que vamos a construir, comenzando por la de 10 milímetros. Y entonces actualizamos aquí el identificador de ese volumen de interés. Y vamos acá y seleccionamos y creamos el ROI, el volumen de interés. Repetimos para la esfera de 13 milímetros. Actualizamos aquí la brocha para 13 milímetros y construimos
Lo hacemos ahora para 17 milímetros. Actualizamos la brocha para 17 milímetros. Repetimos el procesamiento para 22 milímetros. Actualizamos la brocha para 22 milímetros. Repetimos el proceso para 28 milímetros. Ahora para 37 milímetros. Y ya tenemos todos los volúmenes de interés. Si queremos verlo, decimos Show 3D y entonces lo estamos viendo aquí en... Vamos a salir de aquí, vamos a estadística. Aquí están viendo los volúmenes de interés en 3D. Y entonces seleccionamos aquí en estadística, seleccionamos el estudio de interés y aplicamos la segmentación que hemos creado. Y aquí se generan los datos. De aquí vamos a coger entonces el número de voxel y vamos a coger el, el valor medio y vamos a seleccionar también la desviación estándar. Entonces, esos datos, me estoy quedando sin carga. Por alguna razón no tengo conexión. Espérate, conéctame ahí, Leonel. Disculpen un momento. Mira a ver por qué no tengo... ¿Por qué no? Estoy quedando sin carga. ¿Por qué no hay luz ahí? Ya. Entonces, esos datos los vamos a pasar a la hoja de Excel. Aquí pasamos los datos de los voxels. Los copiamos y los pegamos. Ahí están pegados. Y tenemos que además que pasar a los Excel los datos de jeringuillas antes y después de la inyección. Eh, estos datos están acá. Son los datos estos que están acá. Ven, aquí están todos estos datos. No voy a entretenerme pasando esos datos ahora, porque tengo otra hoja de Excel con los resultados. Entonces, de la misma manera, pasamos aquí, ven a esta columna los datos de los conteos medios y la desviación estándar para cada una de las esferas. Fíjense que van en esta línea. Y así lo hacemos para cada uno de los subsets, repitiendo el procedimiento que les mostré anteriormente. Y de esta manera, pues entonces, obtenemos estos datos que están acá. Fíjense que aquí estos son los datos que obtuvimos
de todas las esferas para todas las reconstrucciones que hicimos para los diferentes UDEI. Si se fijan aquí tenemos 2 iteraciones, 4 sub 6, 8 iteraciones, 4 sub 6, 2 iteraciones, 6 sub 6 y así sucesivamente para todas las reconstrucciones que hicimos. Y entonces aquí obtenemos los conteos totales que se generan como resultado de la multiplicación del número de voxels por los conteos medios, porque esa es la forma en que el slicer da los datos, y obtenemos las diferentes curvas. Esta es la curva de los conteos recuperados contra el número de update. Y aquí tenemos los conteos recuperados normalizados contra el número de update. Y estamos seleccionando como óptimo los conteos correspondientes o la reconstrucción correspondiente a 68 iteraciones, 8 sub 6. Esto es lo que estamos, debido a que para las esferas a partir de 17 milímetros, pues recuperamos prácticamente el 90% de los conteos. Entonces, de esta manera identificamos que para la reconstrucción óptima, aquella que tiene 64 iteraciones con 8 sub 6. Y una vez que identificamos eso, pues entonces con esas iteraciones, y eso sucede, es que reconstruimos entonces el maniquí JAXA y, y el maniquí de recuperación de contraste, el maniquí de calidad NEMA, que ya tenemos también esos datos, no tendríamos que repetir la reconstrucción porque ya tenemos esos datos reconstruidos. Lo que sencillamente hacemos es usarlo. Entonces, ahora vamos al slicer de nuevo y vamos a cargar las imágenes correspondientes a maniquí JAXA. Si cerramos la escena y vamos aquí al maniquí JAXA. Fíjense, aquí tenemos ya para el maniquí JAXA la reconstrucción correspondiente a 64 y 8 sub 6, es decir, ya esta es la reconstrucción optimizada. La cargamos y bueno, hacemos algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Seleccionamos el volumen, cargamos la escala de colores, eh, es más o menos y vamos al Segment Editor. Y aquí entonces usamos esta herramienta. Seleccionamos la reconstrucción de interés, que en este caso es el estudio SPED, y vamos variando el umbral hasta encontrar un, un volumen que sea que nos dé una región, un volumen de interés que sea similar al volumen de este maniquí, que es de 6815.7. Entonces aplicamos el masking y revisamos la estadística aplicamos y bueno, aquí está un poquito alto, ¿no? Entonces, bueno, regresamos atrás e intentamos mejorar eso. Aquí tengo que seguir subiendo el umbral
Lo subí un poco más, le digo aplicar, vuelvo de nuevo aquí a estadística, ya me bajó más, ven cómo van bajando. Bueno, así sucesivamente hasta que logramos un volumen que sea similar a 6.817. Joaquín, Una vez pues, que logremos perdóname, eso, sí, pues hay sí, tres preguntas. Una dice, ¿por qué seleccionamos el número de voxels 2 y no el uno? el número de voz es el 2 y no el 1, no entiendo. Mm, Ah, porque el sí. número de vox el 2 se corresponde con las imágenes SPED. Ah, ok. El 1 se corresponde con las imágenes de CT. Recuérdense que el tamaño de voxel en las imágenes de CT y en las imágenes de SPED son diferentes. Nosotros Bueno, tenemos que trabajar sobre las imágenes SPED. Por eso es que seleccionamos el número de voxel 2, porque se y, corresponden con las imágenes SPED. y también te preguntan que por qué eliges de 64 iteraciones solo 3 esferas que superan el 90%. ¿Por qué no 128? Porque si aumentamos el número de iteraciones, pues va a aumentar el ruido. Y eso es una cosa que no es deseable. Entonces tenemos que ser cautelosos con eso. Vale. Gracias, Sí, puedes y seguir. además, no, y además de eso, los volúmenes de las esferas de interés clínico son para a partir de 17 milímetros. Ya, volúmenes de interés mucho más pequeños, pues sí, no necesariamente son de interés clínico. Para nosotros el interés clínico es a partir de 17 milímetros. ¿Ya? Entonces, pasamos estos datos a la hoja Excel. Aquí pasamos los datos, ¿ven? Aquí estamos pasando esos datos. Fíjense que pasamos el número de voxel, el valor medio y los conteos medios. Sí, conteos medios, desviación estándar y número de voxel. Se pasan esos datos aquí, que es muy sencillo. Y bueno, pues se obtiene entonces automáticamente el factor de calibración. Fíjense que si comparamos el factor de calibración con la sensibilidad plana, pues es un valor bastante similar. Eso nos está diciendo que el valor calculado es aceptable. Después entonces vamos a esta otra pestaña y entonces pasamos los datos que tenemos de optimización que ya están reconstruidos para 64 8, que se corresponden con estos datos. ¿Ven? Estos son los datos que corresponden a 64 8 para las diferentes esferas. Entonces, esos datos los introducimos acá, ¿ven? Número de voxel y los conteos medios los introducimos acá y entonces eh, pues obtenemos la curva de recuperación de contraste. Esta curva de recuperación de contraste se puede ajustar usando el, el ImageJ, es decir, cogemos el volumen de la esfera y cogemos estos datos que están acá, hacemos una copia de ellos, vamos al ImageJ, vamos a Tools, ajuste de curva y hacemos el ajuste. Disculpe. Sí, ya termino, ya termino. Eh, vamos a ajustarla a una función que nosotros vamos a definir, que es A menos B por exponente de menos C
por X. Decimos OK. Y miren cómo ajusta. Estos parámetros que están aquí, se los pasamos entonces a la hoja Excel, los pasamos acá y entonces nos van a quedar los datos ajustados de esta manera. Y de esta manera pues obtenemos los datos ajustados y los coeficientes de recuperación de contraste. Tenemos la función ajustada y los coeficientes de recuperación de contraste. Esto es un pasaje muy rápido por todo lo que hay que hacer, pero esa es la idea. Yo pienso que deben de ustedes de hacerlo ustedes mismos y entrenarse hasta que lo logren hacer. De esta manera, pues van a poder optimizar la reconstrucción, obtener los factores de calibración y obtener los factores de recuperación de contraste para su equipo. Tienes Y pueden tres usar preguntas. estos datos como ejemplo para eso. Bueno, hasta aquí mi presentación. Ahora le doy paso a Leonel para que haga su demostración. Joaquín, Deja compartir. Leonel, hay tres preguntas para Joaquín. Sí, un momentico, doctor. Bueno, Sí, Joaquín, dígame. te preguntan que por qué podemos comparar con la sensibilidad planar. Porque la sensibilidad de la cámara es una. Y entonces lo deseable es que tu sensibilidad tomográfica se parezca a la sensibilidad planar. También hay una pregunta parecida que Si dice, la sensibilidad, si no se parece, si la sensibilidad tomográfica no se parece a la sensibilidad planar, debemos de revisar qué es lo que está pasando. Sobre todo si estamos usando, bueno, ¿cómo se llama? Si estamos usando, si estamos si estamos aplicando los factores que afectan la cuantificación de imágenes. Si estamos aplicando los factores que afectan la cuantificación de imágenes durante la reconstrucción, deberíamos de tener valores que se aproximen bastante a la sensibilidad planar. De hecho, mucha gente que cuantifica, una vez que verifica eso, usa la sensibilidad planar para cuantificar. también te preguntan que si ¿Cuál es la otra pregunta? el factor de calibración y el PDE se deben repetir para cada tratamiento. No, usted los factores de calibración no tiene que repetirlo para acá. Usted lo hace para un radionucleido. Lo hace para yodo, lo hace para tecnecio o lo hace para lutecio. Sí, sí, tiene que repetirlo para cada radionucleido. Y una vez que usted lo tiene, usted lo usa en cada paciente que vaya a tratar. Bien, yo creo que ya ahí están contestadas todas. Pero Gracias. sí, ya. Déjame ver cómo se deja de compartir aquí. Ya. Doctora, ¿me escucha? Bien, Leonel, se oye ¿Me muy escucha? bien. Ah, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Como comentaba Joaquín, yo les voy a mostrar una segunda opción. ¿Están mirando ya mi pantalla también? Perfecto. Perfecto. Bueno, durante las clases del lunes, durante las presentaciones que hicimos el lunes, estuvimos hablando justamente de estas tres etapas que ya les mostró Joaquín. O sea, es imprescindible que inicialmente hagamos la optimización de los parámetros de procesamiento de los. Fíjense que aquí estamos haciendo referencia a sistemas SPECT-CT no cuantitativos. Diferente sería si estamos utilizando sistemas SPECT-CT cuantitativos, ¿no? Sería justamente este flujo. Pero bueno, para sistemas SPECT-CT no cuantitativos, pues estas son tres etapas de las importantes. Delante, si se recuerdan de la clase, también teníamos el tema de la calibración del altímetro, etcétera, y después también teníamos el tema de verificación, pero nos estamos concentrando ahora en estos tres requisitos, en la optimización de los parámetros de procesamiento, la estimación del factor de calibración de actividad y, bueno, el cálculo de los CRC. Como vieron, es un trabajo que si se hace manual, a partir de todo lo que les mostró Joaquín, es bastante, es trabajoso, es engorroso, de manera que cuando estábamos preparando estas clases, pensamos o nos acordamos que en el módulo, o sea, en el paquete de software OpenDOS 3D, los colegas que lo están desarrollando habían empezado a crear algunas herramientas relacionadas justamente con estos temas, ¿no?
contactamos con ellos y bueno, de conjunto estas opciones, y le digo, se puso a punto porque realmente en el momento en que empezamos hace como un mes, habían bastantes detalles que fuimos corrigiendo juntos y que bueno, ahora veremos. Y lo que pretendemos con esta parte de la clase es mostrarles justamente de qué forma se pudiera hacer más, de una manera más expedita, independientemente de que nosotros no hemos hecho todavía evaluaciones de validación. O sea, nosotros, yo creo que este módulo todavía está sujeto a que se hagan verificaciones, a que se hagan evaluaciones y validaciones. Pero bueno, ya vemos que es una herramienta funcional, que justamente lo que queremos mostrar en esta parte de la clase es eso, ¿no? Es como ese módulo, que es esta partecita que tiene aquí a la derecha en mi monitor, que dice módulo de calibración Open 3D, cuáles son las etapas a seguir para poder hacer todo esto que nos mostró Joaquín. Bueno, todo esto no, las dos segundas etapas, porque el tema relacionado con la optimización del todavía no lo hemos montado. No lo han montado, pero creo que va a ser sencillo, no va a ser complicado. Todas las herramientas son justamente las que se usan aquí en el cálculo del CRC, tienen todas las herramientas montadas para hacer eso mismo, solo que hay que repetirlo para cada uno de los sets de valores de reconstrucción de los datos. Entonces, solamente para ubicarnos, bueno, recordar que se subieron un grupo de imágenes adquiridas con el JSA, con el spec, o sea, imágenes SPEC-CT, que como ustedes saben, debemos adquirirlas en las mismas condiciones en que se van a adquirir nuestros estudios clínicos para dosimetría 3D. O sea, las mismas condiciones me refiero a los mismos protocolos de adquisición que vamos a utilizar para todos los puntos que definamos en nuestro esquema de muestreo de datos primarios para poder hacer los cálculos. Utilizamos un protocolo, con ese mismo protocolo, pues tenemos, por supuesto, a estimar efectos de calibración de actividad utilizando, por ejemplo, una botella, como ya se mostró en una clase anterior durante el curso, o un maniquí JSA, el cilindro, que es lo que estamos usando acá, o cualquier otro cilindro o cualquier otro volumen bien conocido, con una actividad calibrada bien conocida también, como se ha dicho anteriormente. Y bueno, y a partir de estos datos, lo que tenemos que hacer es cargarlos justamente en esta herramienta, que ahora vamos a ver cómo sería. Acá en la clase que le subimos al Drive, pues está escrito cómo se haría, ¿no? Sería cargar los datos, como ya mostró Joaquín. Una vez que cargado, pues, notamos que todavía la herramienta tiene un problemita en relación a la lectura de los die contact. Un poco mirando qué era lo que pasaba, que no avanzábamos. Bueno, nos dimos cuenta que es importante, que hay algunos campos de die contact que son muy importantes, como por ejemplo la modalidad, que como ustedes saben, uno es CT, el otro medicina nuclear, como por ejemplo todo lo relacionado, o sea, el ID, el nombre del fichero, en este caso sería el patient ID, que también nos dimos cuenta que a veces se cargaba con problemas. Bueno, todo eso se actualiza, eso es lo que pusimos en la clase. Quien siguió la clase por el PPT que subió, por eso es que en la parte de abajo de estas diapositivas aparece modificar estos valores o añadir estos valores para que el software realmente pueda cargar. Si no, no carga, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, entonces se carga justamente el módulo de calibración, que como ven, bueno, aquí me dice que la conexión a internet es inestable. ¿Ustedes me escuchan bien? A veces se te va, pero creo que Ok. todo se... Ya, muy bien. Sí, vi que aquí me puso que la conexión está un poco inestable. Bueno, el hecho cierto es que lo que tenemos que hacer es, después que hemos cargado los estudios, que hemos logrado actualizar estos valores de los die contact, pues pasar la información que nos piden estos módulos, que en definitiva es la misma información que ahorita don Joaquín les mostró. Está relacionada, por supuesto, con la actividad que se le puso al maniquí, la hora en que se prepara, la hora en que se midió, la hora en que se adquirió, el volumen del maniquí, el tiempo de adquisición también importante. O sea, todos esos parámetros, que son los parámetros que por supuesto hay que ser riguroso a la hora de hacer los cálculos de justamente el factor de calibración, se le pasan al software. Y una de las cosas que identificamos durante, como les decía, durante el uso del mismo y la interacción con los colegas que lo desarrollaron, es que bueno, que ellos asumían que no se hacía corrección por decaimiento, y bueno,
lo incluían dentro del cálculo, como nosotros dentro de nuestros procesamientos incluíamos la reconstrucción con corrección de decaimiento, pues sencillamente teníamos un error ahí de un más o menos entre un 5 y un 10%, y justamente esa corrección se hizo durante el desarrollo de esta práctica, que bueno, yo creo que ahora esa herramienta está mejorada para todos nosotros, de manera tal de que, bueno, como les decía, teniendo todos los datos del maniquí, se le pasan en esta interfase que ven acá, esta que ven aquí, y luego bueno, es una cuestión nada más que de pedirle al software que haga la segmentación que Joaquín les mostró ahorita, manual. Él, como vieron, utilizó el método de los umbrales buscando obtener un volumen que estuviera en el rango del volumen real del maniquí, o sea, del contenido del maniquí. Y a partir de ahí entonces sacó el número total de cuenta y con todos los datos que les mencioné ahorita se saca el factor de calibración de la actividad, que bueno, que ya, como había dicho, se hizo también una clase previa, por tanto ya los colegas que están escuchando hoy tienen una referencia clara de este tema, y hoy lo que queríamos era en la disposición de esta herramienta para que la pueda usar de una manera, o sea, que todos puedan acceder a y usarla. Acá, bueno, como ven, existen, estos colegas desarrollaron tres métodos de segmentación, ¿no? Y bueno, el que estamos siguiendo nosotros justamente es el que está relacionado con la estimación de un volumen que esté en el mismo rango de volumen del fantoma, el volumen real del maniquí. Porque ellos utilizan también un método propuesto por Nachman que toma un 30 y un 20% más por altura y por diámetro, o utilizan un método parecido al que se usa cuando vamos a calcular la sensibilidad de los sistemas planares que utilizan todo el campo de visión. Los sistemas planares, como ustedes saben, se hace todo el campo de visión y después se resta el fondo que se mide independiente. Bueno, ellos proponen que se haga lo mismo, que se haga una medición de un blank spec, y luego se le reste ese fondo a todo el field of view. En definitiva, nosotros seguimos de threshold. El de threshold, que además se hace de manera automática por esta aplicación. Entonces, bueno, una vez hecho esto, bueno, sencillamente ya tenemos resultados, ¿no? Bueno, antes de pasar al otro objetivo que habíamos dicho, el CRC, vamos a mirar muy rápido el CRC. O sea, vamos a ver si pinchamos acá. Aquí, por ejemplo, estos son los datos que les dijimos que se le habían subido a ustedes, los mismos que cargó Joaquín ahorita. Yo los voy a volver a cargar. Es como dijimos, se hizo la segmentación de manera manual y después usó todos los valores de los datos que se recogieron sobre la actividad, los tiempos de medición, etcétera, para hacer los cálculos manuales, también manuales no dentro de la tabla. Ahora verán acá cómo sería, ¿no? O sea, aquí ya tenemos un poco de esto acá y esto de acá. Ajá. Acá vamos a visualizar los volúmenes, que ya ahorita se hizo también. Sería por aquí, CT por acá, slices por acá. Vamos a cambiar la transparencia, vamos a cambiar la escala de colores. Lo mismo que sé que les mostró ahorita Joaquín, o sea, un poco para poder visualizar estos volúmenes. Ajá. Ok. Bueno, en definitiva, acá lo que nos interesa, acá no es tan importante visualizar el contenido como para el CRC, porque sí tenemos que localizar las efectos, ¿no? Acá nada más que es para que veamos que estamos trabajando con el SPEC-CD. Y bueno, en este punto ya pudiéramos cargar el módulo de calibración. O sea, lo pueden buscar por aquí si quieren. Sería OpenDose Calibration. Fíjense que es tenemos el OpenDose 3D, que es el módulo que hace el cálculo simétrico o simetría 3D, como ustedes ya saben ya. Y tenemos este módulo que se llama OpenDose Calibration. Ajá, le decimos vamos para allá. Y se activa justamente estas opciones que estábamos comentando. Acá, en principio, el software, si hacemos clic acá, en este punto que dice Reprocessing the file, que él evalúa cuál es el CT, cuál es el spec, etcétera, y lo renombra. Bueno, acá si lo pinchamos se dan cuenta que no lo hace. Le damos acá y esto no se activan estas opciones. Entonces eso fue lo que les comentamos.
que entendimos que había algún problema con los die contact y encontramos que era imprescindible revisar y actualizar algunos de esos valores. Por ejemplo, como les dije, la modalidad. Aquí tenemos que para el CT no tenemos el modality, le damos adicional ese die contact, le ponemos con punto, die con modality, y bueno, sería acá CT, estamos con CT. Acá si seguimos mirando, vemos que también nos falta el patient ID, por tanto le damos sumar un nuevo die contact y le ponemos igual die con patient, ok. Die con patient ID. Y igual le asignamos un valor, vamos a ponerle cualquier valor que coincida, por supuesto, con el ID del spec. Hacemos lo mismo con el spec, o sea, vemos que el spec sí tiene die con modality, pero no tienen el die con patient ID. Por tanto, le sumamos este die contact. Die con patient ID. Y acá le ponemos el mismo valor. Bueno, y en principio esos son los die contact imprescindibles, o sea, modality ID y acá modality ID. Y en principio ahora debería cargar, ahora debería, cuando haremos preprocessing file, aquí está. Como ven, ya caímos en la interfase que ellos crearon para entrar los datos relacionados con los valores básicos para poder hacer la estimación de efectos de calibración de actividad. Aquí entre ellos están, por ejemplo, la actividad inicial. Estos valores, bueno, los tomamos vamos a reducir un poco aquí para poder entrar estos valores. De los valores que les pasamos nosotros para la práctica. Sería de la actividad, el valor de la actividad sería 449.43. Acá 449.53, a ver, punto 43 a las 8:29. Punto 43 a las 8:29. Bueno, este sí lo leo bien, el plugin lo leo bien. Y la actividad residual sería 0.40. 0.47. A las 9:40. Este valor no está bien leído. Por eso a la hora en que se mide la actividad, el volumen de maniquí creo que era 6.815.7 y el diámetro era 21.6. Y una vez que hemos entrado todos estos datos, pues ya es una cuestión nada más que de dar clic y tenemos ya el resultado y debemos tener el resultado de efectos de calibración de actividad. Aquí están los reportes y bueno, los tres valores que les comentamos. Y fíjense que están en el mismo rango de los cálculos que hizo Joaquín de manera manual, ¿sí? Entonces, bueno, esto es en relación al factor de calibración de actividad. Entonces, va a pasar ahora a los... yo estoy convencido que todos estamos conscientes de eso. Bueno, yo creo que sería interesante comentarles que estos datos, por supuesto, se adquieren con, o sea, para el factor de calibración de actividad, se adquieren con un tanque, como dijimos, que puede ser, por ejemplo, este tanque, que habíamos dicho, sacarle a JSA su contenido, ponerle agua, ponerle actividad, una actividad bien calibrada, medida antes, después, jeringuilla antes, jeringuilla después, los tiempos para hacer las correcciones de decremento de tiempo, etcétera. Y bueno, este es un segmento de un video de esto de los que están en el OIEA en relación a control de calidad del spec para
la prueba de uniformidad tomográfica, pero la preparación del maniquí es igual. O sea, el procesamiento de los datos no, ni tampoco la adquisición de los datos, pero la preparación sí. La adquisición, como ya saben, tiene que ser igual, como habíamos dicho ya, tiene que ser igual que la que vamos a utilizar para, o sea, el protocolo vamos a utilizar para los casos clínicos para la dosimetría. Y ahora, para el tema este del cálculo de los CRC, pero además también para todo lo que tiene que ver con la optimización de los parámetros de procesamiento cuando empleamos la reconstrucción OSEN, pues también se adquieren con algún maniquí en que podamos insertar cilindros o esferas que para los que conozcamos los volúmenes podamos precisamente hacer una estimación de cómo es la recuperación de las cuentas cuando estamos haciendo la evaluación de los parámetros de procesamiento o para hacer la estimación del CRC una vez que ya hemos estimado esos parámetros, una vez que hemos estimado ya el factor de calibración de actividad y lo que nos quedaría entonces para el valor óptimo de procesamiento, hacer la estimación de esos CRC para aplicarlo a las lesiones pequeñas del clínico, como decía Joaquín, estudio. Y bueno, aquí esto, como ustedes saben, este maniquí se prepara, tiene una metodología de preparación que está bien descrita para aquellos que tienen el maniquí. Y bueno, nosotros la seguimos, utilizamos una relación incluso con un fondo, utilizamos una relación 8:1 para preparar las esferas para la concentración. Y justamente se los comento porque ahora van a ver que la actividad que ponemos dentro de la aplicación del Open 2 Calibration tiene que ver con esto que les acabo de decir, ¿no? Bueno, ya cerré acá. Vamos ahora a cerrar esta escena. File, cerrar la escena. Close acá. Ajá. Y si venimos, yo creo que acá estos valores están cargados. Son bien. Bueno, esta es digamos, la interfase de este otro, esta otra herramienta para calcular los CRC. Bueno, aquí lo que hacemos es que cargamos las imágenes. Vamos a ver dónde están por acá. Fíjense que aquí las imágenes que cargamos, ¿cuáles serían? Bueno, las imágenes que procesamos justamente con los valores optimizados para los parámetros de procesamiento del SPEC-CD, que ya de eso nos habló Joaquín, que se hizo manual y que, como les comenté, estamos interactuando con estos colegas que desarrollaron Open2 3D para ver si implementan una opción parecida automática dentro de este paquete de plugin del Slicer 3D. Entonces, bueno, acá estamos ya cargando las imágenes. Ajá. Aquí vamos a tener el mismo problema en relación, en relación a que tenemos que modificar los die contact, ¿sí? Entonces, bueno, aquí igual vamos a cargar el segundo volumen por acá. Vamos a cambiar los niveles de transparencia. Vamos a cambiar acá las escalas de colores. Ajá. Podemos visualizar un poco mejor. Aquí lo que tenemos que hacer es visualizar, o sea, mostrar cosas más centrado en la esfera, ¿no? Porque también se va a hacer una búsqueda, una segmentación automática. O sea, estos colegas crearon también aquí la opción de segmentación automática para las esferas. Por supuesto, que tenemos que definir cuál es el volumen de las esferas para que vaya haciendo la búsqueda hasta el volumen más cercano, o sea, hasta el contorno que define el volumen más cercano al volumen real. Las etapas serían, bueno, inicialmente si vamos y cargamos la herramienta de nuevo, ajá, aquí, y le damos pre-processing file, vamos a tener el mismo problema que mostramos ahorita. O sea, acá si ven, no se activan las opciones, de manera que tenemos que volver a hacer lo mismo. O sea, esto se tiene que resolver también por ellos, pero bueno, para que sepan que lo van a usar y tengan ese problema, que entiendan que esa es la razón, ¿no? Por ejemplo, acá hacemos lo mismo para el CT. Volvemos a adicionar los campos que nos tienen. Con modality. Modality. Y habíamos dicho que este era CT. Sería like modality CT. Sí. Adicionamos acá el daikon dot uh, 。 Uh, 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 。 . 。 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 . 。 。 . 。 . 。 . 。 .
Y aquí le ponemos, como habíamos dicho ahorita, algún valor que sea consecuente con el del spec. El spec tiene el DICOM modality, como nuclear medicine. Debemos adicionar el DICOM dot patient ID. Creo que ya estarían los dos con con patient ID. Uno. Ya. ¿Y tienen video? No, no hay video. ¿Y ahora ya tienen video? Sí. Sí, Ah, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, bueno, en este punto ya debería pasar a la próxima etapa, Mover Processing Files. Ahí está. Bueno, acá nos pide la sensibilidad que hagamos en el paso anterior. O sea, acá esto debería cargarse solo, ¿no? Pero algo también para mejorar. Está en el lote de 34.2. ¿Cómo? O sea, ustedes están viendo mi pantalla, corriendo las imágenes. Sí, se ve. ¿No se ve? sí Sí. se ve, sí, señor. Ya, perfecto, gracias. Entonces, bueno, acá igual sería cuestión de entrar todos los datos relacionados con la fuente. Fíjense que acá está relacionado con la actividad que tenemos, la concentración de actividad que tenemos en las esferas, ¿sí? Por tanto, acá los valores que se ponen, como nosotros preparamos, ahorita se los comenté, como preparamos el maniquí sobre la base de un octavo o sea, una concentración que vamos a poner, en la que vamos a poner la actividad en un octavo del volumen, de manera tal de que vamos a tener una relación entre de contraste entre las esferas y el fondo de 1 a 8. Lo que hicimos fue que medimos el volumen del maniquí, que es alrededor de 9.000 mililitros, con las esferas. Tuvimos en cuenta que un octavo de ese volumen cuál es, y tuvimos en cuenta la actividad que administramos. Esos son los valores que ponemos acá, ¿sí? Que los tenemos apuntados por acá. Vamos a ver que yo no me lo sé de memoria tampoco. Ajá. Lo buscamos para abajo. Y bueno, aquí están. Sería 104.66 y 218. Eso lo tenemos que apuntar, por supuesto, 104.66 18 acá. Punto 18. Ajá. Acuérdense que la programa leen de los bytes contar lo que uno escribe, pero puede que no haya una coincidencia absoluta. Vamos a ver los tipos acá cuáles serían. Serían a las 15:48, 18:34. Aquí 15:48 y 18:34. Vamos a rectificar. 15:48, 18:34. Y el volumen, que es un octavo del volumen del maniquí, es 1,219. 1,219. ¿Por qué? Porque esta es la actividad que va a estar contenida, la concentración de actividad que va a estar contenida dentro de los volúmenes que vamos que el programa va a segmentar de manera automática. Porque acá lo único que estamos haciendo es utilizando una herramienta que permite, que lo que hace es una segmentación automática y un análisis automático. Todo eso que nos mostró Joaquín, que es bueno lo que debemos hacer nosotros al menos una vez y hacer una correlación justamente con el software, es lo que estamos tratando de repetir de manera automática. Los volúmenes serían 0,52, 0,52, 1,15. Creo que era 257 el otro, 257, 051, 15, 257, 558, 1149,
5,58, 11,49 y 26,52. 26,52. Vamos a maximizar esto acá. Ajá, le decimos al software, ¿no? Ya, tratamos de hacer zoom lo más que podamos, buscamos, como decía, centro de la esfera y vamos posicionando entonces allí en el centro de cada una de esas esferas de donde parte la segmentación. O sea, la de 2,52 la ponemos en el centro, ajá, la de 1,15 que le sigue y así sucesivamente, ¿sí? Es una herramienta cómoda que lo que tenemos que hacer, yo pienso que es trabajarlo bien, verificar los resultados contra cálculos manuales que hagamos, pero parece ser, promete ser muy útil. Ajá. Y una vez que, bueno, que hemos hecho esto, entonces ya sencillamente tenemos que decirle que ya el cálculo del coeficiente de la ecuación no se demora tanto. Como ven, va haciendo la segmentación de manera automática. Y bueno, como ustedes van a ver, nos da justamente esos valores para cada uno de los volúmenes que tenemos incluidos en maniquí. En maniquí. Con hacer el ajuste de presupuesto a una expresión para poder calcular volúmenes intermedios de coeficiente de recuperación de contraste. Y bueno, se está demorando más de lo que esperaba. Bueno, ya terminó. Como ven acá, aparecen los valores. Y bueno, en esta columna aparece el reporte de esos valores. Como ven, esta herramienta yo creo que pueden ser muy útiles para nosotros, para trabajar a nivel de los servicios con un grupo de datos grande. Por ejemplo, yo creo que va a ser muy útil cuando es un montón de optimizar el protocolo de procesamiento, porque sería repetir lo que hizo Joaquín, lo que le mostró Joaquín, fue algo que hicimos nosotros durante muchos días. Digo muchos días porque fue un proceso de múltiples versiones tratando de buscar por qué valores estaban dando en correspondencia con los valores reales, o sea, y eso es lo mismo que uno hace en la práctica clínica diaria. Y si tenemos alguna manera de hacerlo de una forma automática como esta herramienta que desarrollaron los colegas, pues me parece ideal. Bueno, eso es lo que yo tenía para mostrarles. No sé si habrá alguna pregunta por ahí. Ahora creo que le corresponde el turno a Carlos. Voy a mirar a ver si dejo de... Chao, doctora. Leonel, una cosita. ¿Me escuchas? Sí, la escucho. ¿Aló? Hola. Ah, ok. No, lo único es que nos están pidiendo enviar una pequeña guía para la solución de errores encontrados para el módulo Open Dose Calibration. Entonces, quedamos con esa tarea para, para poder subirla, para Muy que bien, doctora. nos quede claro cómo solucionar. Sí, con mucho gusto. Está descrito en la práctica, pero con mucho gusto lo hacemos porque realmente hay que ir. El slicer 3D tiene el inconveniente que tiene muchos detallitos y hay que saber dónde pinchar para hacer cada cosita. Entonces yo entiendo y le mandaremos sin duda una guidita de qué pinchar así paso a paso para para que lo puedan reproducir también. Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a dejar de compartir. ¿Yo sigo compartiendo o ya no estoy compartiendo? Estás compartiendo. Wow. Ya, estoy ahí. Sí, disculpe, no es que usamos poco el Zoom porque es difícil hacer desde Cuba. Hoy hemos sido ¿Ya? privilegiados. Sí, ya. Qué bueno. Estamos escuchando un poco de eco. No, yo encendí mi eso. ¿Ya? ¿Se escucha bien? ¿Se ve la pantalla? Se ve la pantalla, pero hay eco. ¿Ya?
No, aún hay eco. ¿Se siente el eco? ¿Continúa el eco? Creo que ya no hablo un Ya poquito. no hay eco. Bueno, No, ya no. ya. Bien. Bueno, buena tarde, noche para algunos. Vamos ya, como hablábamos al inicio, a cerrar el ciclo, ¿no? Lionel y Joaquín han hablado de la etapa inicial de calibración. Nosotros vamos a caer en el pollo de este arroz con pollo, por decirle de alguna manera, y sería hacer la demostración de cómo se hace el cálculo o la estimación de dosimetría 3D utilizando el Open Dose. Habíamos hablado que en este punto los datos de entrada sería una serie de imágenes, SPECT, con los SPEC reconstruidos, con todas las correcciones, atenuación, dispersión, todas las que entendamos sean necesarias hacer, y hacer este primer paso de calibración que describieron Leonel y Joaquín. Y entonces con esos números, pues precisamente haríamos la estimación. Esto es un poco que un resumen del ejercicio que habíamos formulado. Tenemos un paciente al cual se le administró esta dosis de lutecio dotatate. Este es el paciente en la guía que proporcionamos, que está relacionada con la instalación de OpenDose 3D, decíamos que debíamos correr un test para chequear para validar que la instalación, y entonces este paciente queda dentro de la base de datos y aprovechamos para usarlo como demostración en este cálculo. Entonces los datos de este paciente son esta actividad administrada en el momento de la terapia, se muestran las imágenes en los puntos que se describen en el segundo paso. Y ya les decía que las imágenes SPECT estaban reconstruidas y corregidas según la atenuación y dispersión, supuestamente en una condición óptima. Y bueno, el factor de calibración está expresado en estas unidades. Habíamos en algún momento planteado que teníamos que chequear en qué unidades o cómo se determinaba el factor de calibración. Lo que hicimos, lo que describimos antes fue el método más genérico, pero bueno, hay que averiguar cómo se hace en cada uno de los sistemas. En el punto 5 describimos qué es lo que vamos a hacer, o sea, hacer la delineación o hacer la estimación de la dosis absorbida en lo que vamos a llamar órganos normales u órganos de riesgo, y también vamos a cementar algunas de las lesiones. En este caso vamos a hacer solamente la estimación por el método de convolución y bueno, haríamos después una especie de discusión, ¿no? De qué es lo que obtenemos. La ruta crítica a la hora de hacer el cálculo dosimétrico, pues es esta que describimos aquí en los puntos 1, 2 y 3, ya el cuarto corresponde al análisis de resultados. ¿Hay dudas ahora o avanzamos y después discutimos? Bueno, van haciendo las preguntas e iremos contestándolas en el camino. Eso, Eh, yo te voy contando si hay algo en el chat, si va Perfecto. saliendo preguntas, te las doy. Ok, bien, gracias Natalie. Entonces, el paso siguiente es, habíamos puesto un formulario en un libro Excel donde pusimos algunos datos que tal vez conviene registrar y que son relevantes a la hora de evaluar la calidad del resultado dosimétrico, y proponíamos que hicieran el ejercicio por dos rutas que en el entorno de OpenDose 3D resulta fácil porque no hay que hacer, o sea, una vez que se transita la mayor parte del camino, pues es posible hacer uno u otro. Bueno, la idea inicial es cargar las imágenes, habíamos recomendado, déjenme pasar a... este es el paciente, estamos aquí en Slicer, ¿no? Se ven que los menús se mueven, no hay problema, de retardo. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Tú me escuchas? Sí, escuchamos Ah, ya, perfecto. perfecto. Entonces, bueno. Y estamos viendo el slicer. Perfecto. Bueno, este es el paciente que está aquí en marca en azul en el sitio, en el slicer, en la tabla de pacientes, de estudios donde uno pone el paciente. Esta es la secuencia que hablábamos de estudios CT y los estudios reconstruidos SPECT. Uno los carga y entonces de esta zona vamos a hablar después en aras del tiempo, vamos a ir avanzando. Y entonces una vez que están cargados los estudios, debe
debemos estar en un estado como este, donde estos son los estudios que están o sea, codificados de esta manera, los CT, los SPER, y entonces vamos ahora a trabajar con OpenDose 3D. Uno lo puede encontrar en el grupo de radioterapia, en la opción OpenDose 3D, y esto es, un momentico, vamos a ir a como corresponde. O sea, esto es lo que uno debe observar. Ya aquí yo hice los cambios en términos de las escalas de colores. Joaquín hace un momento les mostró cómo se hace esto, y aproximadamente esta es la ventana que uno puede encontrar. Por supuesto, si hay cambios con la escala, pues nada, lo hace lo que corresponde según Joaquín les explicó. O sea, en este módulo de volumen, y entonces uno va a esta pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, y puede hacer estos cambios. Bueno, vamos otra vez a OpenDose. Y el primer módulo de lo que le comentaba sobre si alguien lo hizo, pues bueno, es camino ya recorrido. Usted va a este punto que se llama Utilities. Este punto que se llama Utilities, y debe correr esta opción. Toma un tiempo, no lo vamos a hacer ahora porque toma un tiempo, y entonces cuando se concluye esta operación, pues aparecen las ventanas de resultados, que la vamos a ver en algún momento, y ya queda cargado este paciente en la base de datos, y se cargan entonces las tablas de los kernes volumétricos para hacer el cálculo de dosis por el método de transformada de Fourier. Entonces vamos al inicio. El primer módulo que aparece, esto debe estar conectado, todavía esta conexión no existe, pero va a estar conectado con los factores de calibración que uno determina, y en el paso anterior que Leonel les explicó. Esta conexión todavía no existe, pero bueno, acá se selecciona el radionucleido que uno está Carlitos. utilizando. ¿Sí? ¿Se escucha? Una pregunta, nos dicen que los valores de PBE, los recovery coefficients, Sí. ¿dónde se aplican en? En el cálculo uno los puede aplicar cuando está haciendo por el método de actividad en ese momento, para hacer el cálculo porque el método de actividades lo que hace es calcular el valor medio en la región que uno está determinando, ya sea una lesión, y aplica al final el método de Local Energy Deposition. La actividad en ese momento se corrige por el factor de corrección del PBE. ¿Me sigue? Sí, señor. Ya. Entonces, uno pues determina, selecciona el radionucleido, en este caso es el lutecio, que es el que tenemos. Aquí ponemos el factor este sería el factor de calibración, y aquí hay una opción para escoger las unidades según la manera en que uno las determina durante la calibración. Hasta ahora hemos hablado, Joaquín ha hablado en términos de conteos por segundo por media Becquerel. En este caso, este factor es proporcionado para esta cámara en Becquerel por conteos. El sistema hace las operaciones que correspondan para hacer la cuantificación, pero este punto es importante. O sea, el valor del factor de calibración, y además las unidades. Este es el tiempo en que se hace la lectura de calibración. Es algo que se puede exportar o se puede obtener de los campos DICOM para pasarlo en este sitio. Esta es la actividad, y esto, bueno, es el momento de inyección que el sistema adquiere o toma o lee desde los campos DICOM, porque después él determina cuál es el intervalo de tiempo a partir del momento en que se adquiere la imagen con respecto al momento de inyección. O sea, eso es algo que el sistema hace de manera automática. Acá se pueden seleccionar dos opciones: o bien el camino por las tasas, por la estimación, la integración de las tasas de dosis, o aquí bien por el camino de integrar las curvas o construir las curvas de actividad a tiempo y después integrarlas en todo obtener las curvas de actividad a tiempo, hacer la integración de las curvas, y después en este caso OpenDose lo que hace es aplicar, en el caso de la actividad, el método de deposición local de energía. Una vez que está configurado esta etapa que está aquí, que ya decidimos que vamos a hacerlo por el camino de las tasas de dosis, el primer paso es, o sea, esto que se llama preprocessing. La idea es organizar los datos y hacer una serie de operaciones con las imágenes
En el primero de los datos lo que se hace es organizar las imágenes según, vamos a ver un momento acá en los datos. Como resultado de ese paso, él distribuye las imágenes. Déjenme a ver si es posible verlo. Él lo distribuye según el momento, o sea, este es de 1 hora, significa que ocurrió en el primer día, por eso dice J0, y por ejemplo 24 horas ya sería J1, o sea, la organización que él hace con las imágenes que tiene adquiridas. Déjenme recoger esta información que está acá. Eso es lo que hace en el primer paso. En el segundo punto, pues simplemente lo que se hace es poner los CT en la escala de resolución de los aspectos. Eso es lo que se hace en este segundo paso. Y entonces, cuando al inicio uno encuentra que solamente está activo Rename Files, las otras están desactivadas y se van activando, lo podemos hacer ahora y simplemente lo que va a pasar es que vamos a esperar un poco de tiempo y entonces se generan estos ficheros que están aquí. Inicialmente uno dispone de estos dos files, son los que vienen como datos de entrada, y entonces se genera este fichero que está aquí. ¿Ok? Posteriormente, cuando uno hace el rescale, entonces en ese momento este fichero que está rescalado pues se convierte en un mapa de densidad para utilizarlo para hacer el cálculo dosimétrico y las imágenes. Entonces se aplica el factor de calibración para obtener entonces los mapas de actividad por bolsa. Discúlpenme. Cuando uno va a datos son estos ficheros que aparecen acá. Volvemos otra vez a Open2. Entonces ya estamos listos en principio para ir a la siguiente fase, que sería entonces el registro espacial. ¿Qué opciones tenemos para el registro espacial? Open2, en esta versión, que es la que apareció después de la 5.22 más o menos, uno puede hacer o transformaciones rígidas o bien utilizar este método Elastic, que es un método que tiene el 3D Slicer, que combina una serie de operaciones en el orden de facilitar o de mejorar la etapa de corregistro. Uno debe seleccionar un de los CT, o sea, el corregistro siempre es CT-CT. En este caso, en que tenemos SPECT, la otra opción es tener un solo CT y hacer el corregistro con los SPECT, pero ya se sale un poco de este entorno y por eso entonces, para seguir dentro de la línea de trabajo de Open2, pues seleccionamos solamente, o sea, estudios en los cuales hay un SPECT en cada instante de tiempo. Bueno, uno selecciona cuál es el CT que va a utilizar. En este caso seleccionamos el CT de 1 hora y todos los otros CT se van a corregistrar con respecto a este estudio. Uno presiona Execute, él va a correr, se demora, vamos a hacer la corrida, solamente lo que va a hacer es reescribir los datos. Él se demora un tanto y entonces van a ver cómo van pasando las etapas de corregistro con respecto a esa etapa de inicio. Vamos. Posteriormente usted tiene la oportunidad de chequear. Usted tiene la oportunidad de chequear entonces y hacer correcciones manuales en cada uno de los instantes de tiempo del corregistro. Lo detuvimos y simplemente lo que ocurre entonces es que usted va a obtener, pues, bueno, sigo registrando. Usted va a obtener entonces, vamos a esperar que termine, las matrices de corregistros que van a estar en el caso de, sí, en el caso, por ejemplo, como en el caso de 4 horas, la matriz de corregistro con respecto a el punto de referencia, que es 1 hora, aparecen acá. O sea, está ahí toda la información. Usted, si va al lugar, pues la puede obtener. Y así para todos, cada uno de los puntos con los cuales usted realizó el corregistro. Bien, dejemos ahí que siga continuando. De todas formas, tenemos todos los datos para que
poder seguir trabajando. Una vez que está concluido la etapa de corregistros, pues simplemente, entonces déjenme recoger acá para facilitar la visualización. Pues entonces uno pasa a hacer el cálculo, en este caso, de la tasa de dosis o en cada uno de los, o sea, observen que como va cambiando acá en la pantalla, pues no es simplemente la colocación de los estudios con respecto al estudio de referencia. Bueno, simplemente pues uno selecciona el método con el que desea hacer el cálculo de dosis, está de posición local de energía, que se supone sea para aquellos estudios en los cuales, digamos, hay solamente partículas de baja energía y uno puede considerar entonces que ocurre dentro del bolse la deposición total de la energía, o bien puede utilizar el método de convolución, utilizando los bolses de los kernes volumétricos de convolución, o bien puede utilizar Monte Carlo. Ahora va a cambiar un poco el entorno y fíjense que uno puede generar entonces los ficheros de corrida para Gate, puede utilizar el Docker, es una herramienta donde corre muy fácil y es parte de la configuración del sistema, o bien puede hacer la corrida si tiene que ir instalado en alguna de las versiones, pues simplemente haciéndolo por la vía manual, por decirlo de alguna manera, y después lo que puede hacer es importar entonces las imágenes y poder aquí visualizar las imágenes de tasa de dosis para cada instante de tiempo. Pues vamos a lo que nos interesa. Entonces se puede hacer también vamos a cambiar, observen que, o sea, estas son las maneras de visualización que uno puede encontrar y las puede cambiar de acuerdo a lo que interesa. Esta sería la más cómoda. Y acá entonces Joaquín les mostró esto, digamos, uno pone aquí, esta sería la base, esta es la otra imagen de convolución. Vamos a ir a esta que está acá, ya la tenemos. Y aquí un poco que en esta escala puede mover la visualización, cambiando la transparencia, poner más hacia la imagen de emisión o más hacia la imagen de anatómica. Por acá es para visualizar las segmentaciones, vamos a dejarlo acá y esto es lo que hace que uno pueda visualizar o no en la parte de 3D. Entonces, acá ya. Una vez desarrollado el cálculo de convolución, pues simplemente vamos a la segmentación. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deseen? ¿Seguimos? Bueno. En el caso de la Por el segmentación... momento en el chat no hay preguntas. Ya, perfecto. En el caso de la segmentación tenemos dos etapas. Una, definir en una estructura de referencia. Usualmente, OpenDose utiliza como referencia la imagen que uno definió en el momento del corregistro, definió como referencia. O sea, eso es lo que ocurre en esta versión de OpenDose. Entonces, uno tiene dos etapas, como le explicaba, la segmentación, o bien de los órganos de riesgo o los órganos sanos, que es de manera automática, utilizando una herramienta que salió creo que hace como 2 o 3 meses, ¿no? Que es el Total Segmentator, que es una herramienta basada en inteligencia artificial. Podemos mostrarla aquí bien rapidito. Pues la pueden usar inclusive fuera del entorno y simplemente usted puede hacer segmentaciones en una estructura determinada con distintas condiciones de segmentación o la segmentación de todas las estructuras. Si usted dispone de una GPU que tenga más de, creo que es 8 gigabytes de memoria, pues puede utilizar las facilidades de GPU. Si lo que tiene es como el caso nuestro, que la tarjeta nuestra está por debajo, es de 4 GPU, pues es de 4 gigabytes, disculpen, pues es recomendable marcar acá porque si no la segmentación no va a acabar nunca, ¿no? Entonces esta es una herramienta que les recomiendo a que prueben con sus imágenes. Es muy útil lo que trabaja sobre CT. Bueno, volvemos al OpenDose y como les estaba explicando, la segmentación ocurre utilizando esta herramienta, lo que en este caso está optimizada para segmentar una serie de estructuras definidas como AR. En el caso de lo que hace OpenDose 3D, genera, o sea, después que uno presiona este botón, ocurre de manera automática la segmentación.
va a tomar un poquitico de tiempo, en aras vamos a avanzar. Entonces uno puede ir a esta opción que es el editor de segmentos, o sea, desde acá o de donde quiera que esté, usted va al editor de segmentos y él genera estas estructuras que están acá. También generan estructuras del pulmón, ¿no? Nosotros las quitamos acá en aras de lograr o de facilitar el trabajo, y entonces uno puede pues visualizar estas estructuras durante la segmentación. La manera de hacerlo es en esta opción, o sea, las segmentaciones se visualizan donde quiera que usted encuentre en Slicer. Un ojito es porque es para mostrarlo en algún sitio, probablemente en el panel de imágenes o en el de 3D como este que está acá, y entonces aparecen todas las estructuras que uno quiere mirar. Después vamos porque están estas dos acá, estas después lo vamos a ver. Las voy a quitar para seguir trabajando, pero bueno, ¿sí? Una pregunta. Dice Sí. Mirta que con esta versión, cuando se utiliza el método de Monte Carlo, se puede hacer segmentación antes de concluir la simulación. O sea, no esperar los resultados. Es que, a ver, tú puedes hacer la segmentación en principio sobre la imagen, por ejemplo, de SPET, ¿ok? Y después esa segmentación aplicarla, digamos, yo quiero, en este caso la segmentación, vamos a quitar el CT. Que si yo puedo hacer la segmentación antes de Monte Carlo y no esperar que Monte Carlo termine de hacer el cálculo, sí, o sea, yo puedo hacer la segmentación en cualquier momento, ¿no? Siempre y cuando ya haya avanzado todas las etapas de corregistro, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí yo solamente estoy mirando la imagen de tasa de dosis obtenida por convolución. Pero yo puedo, digamos, decir, no, yo quiero hacer la segmentación sobre el SPET. Y ahora voy a quitar esta que está acá. Y aquí tengo el SPET. Ajá. O sea que yo puedo esta segmentación inclusive guardarla y llamarla en otro momento y montarla sobre la imagen que yo tengo. O sea que perfectamente en lo que está corriendo la imagen o la corrida de Monte Carlo, yo pudiera hacer la segmentación. En el caso de los órganos normales, la recomendación que nosotros hemos hecho es, no se escucha bien, la recomendación que hemos hecho es hacer esa segmentación sobre las imágenes de CT. O sea, esa la puedes hacer sin esperar el retorno de la información. Las imágenes de los tumores, nuestra recomendación es hacerlas sobre las imágenes, preferiblemente sobre la de tasa de dosis. Pero la puedo hacer sobre SPET porque en principio, como utilizamos normalmente métodos de umbrales, donde usamos una fracción del máximo, o sea, ya el protocolo que uno siga, pues no importa, ¿no? O sea, va a depender de lo que uno quiera, pues uno puede hacer esa segmentación sobre otro tipo de imágenes y después recuperar los datos sobre la imagen que uno tiene. O sea, sí lo puedes hacer. Ok, tengo Esa es otra, no es tanto una pregunta, sino es un comentario en el Sí. que pregunta que si alguien más le dio error al segmentar, que si pudieron hacer algo, pregunta Luisa López, y ¿Qué sucede? responde Dime. Regina que sí, y lo que dice es, me dice que la versión del PyTorch igual o mayor a 1.12 y la que tiene descargada es 1.8, pero el Ajá. run test sí lo hizo bien. Probablemente lo que tengas es que ha habido actualizaciones, verifica actualizar y la opción que puedes hacer es, el PyTorch no se encuentra por acá, sino se encuentra por esta opción que yo escribí. Ajá. Entonces, la idea puede ser que tú tengas que desinstalarlo y volverlo a instalar. Eso a nosotros nos pasó al inicio. Ajá. Nos pasó al inicio. Lo otro importante es que este módulo guarda información sobre las segmentaciones que hace. Después la reutilizas cuando vas a utilizar alguno de los modelos estos cuando vas a utilizar alguno de los modelos estos de segmentación y es un poco más rápida. Pero
mi recomendación es, a partir de lo que a nosotros nos pasó al inicio en un momento, es que reinstales dentro, después que haga la instalación normal por el gestor de extensiones que tiene 3D Slicer, pues que lo hagas acá. Y si te persiste el error, pues bueno, hablamos a ver qué otras cosas pudieran estar pasando. A ver, en el caso de este acá, yo por ejemplo puse el driver de NVIDIA que tengo, instalé CUDA también porque él utiliza otras opciones. Ajá, con CUDA, etcétera, en torno de acelerar un poco la segmentación. Pero la recomendación, si te dio problemas durante la operación en el sistema, pues reinstala el PyTorch. Fue la manera en que solucionamos ese problema cuando nos ocurrió. Ajá, no sé si la pregunta queda respondida. Bueno, volvemos acá. Están agradeciendo la respuesta y tocaría probarla. Toca Ok. probarlo. Y si no, nos comunicamos y nos conectamos y lo hacemos juntos a ver cómo, porque nosotros en algunos momentos tuvimos nuestros problemas, ¿no? Después que lo resolvimos, ya no, inclusive en las actualizaciones posteriores, no hemos tenido más problemas por suerte. Bueno, vamos a volver otra vez a poner acá lo que teníamos. Teníamos no local in position, no. Ahora, bueno, esto se observa más o menos, ¿ya? Volvemos atrás. Y entonces lo que les explicaba, o sea, uno tiene... Ahora, la segmentación de las lesiones es un poquitico más enredado, porque al no haber este tipo de sistema, pues uno puede utilizar otras formas de hacerlo. Permiso, vamos a quitar esto acá. No, este. Ajá. Y entonces, digamos, uno puede localizar la lesión, una de las lesiones, creas el segmento y puedes hacerlo de dos maneras. O bien utilizando, lo puedes hacer manual, o sea, hay formas de hacerlo manual. Ya Joaquín hace un momento y Leonel les explicaron. O sea, utilizando editar en las 3 vistas, cambiando o bien el porciento o bien el tamaño del pincel. Uno puede entonces pues, encontrar la lesión y dibujarla. No. Cancel. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay que quitar todas porque esto también es otro problema para que no se afecten las otras lesiones y no nos echen a perder la experiencia. Pues simplemente usted puede. ¿Qué pasó acá? Ah, aquí. Usted puede entonces. ¿Qué pasó? Escribir donde sea. Bueno, no entiendo ahora qué pasa y no voy a perder el tiempo en resolver esto. Quiero reunir todo. Ah, ¿ya? No, no era esto. Era el draw. Sí, ya lo visible entonces. Entonces, uno puede segmentar la estructura e ir moviéndose corte a corte. Esta es una variante. Hay otra variante un poquitico más, que es la que hemos utilizado en el caso de las lesiones, que es utilizar este umbral local. Entonces, uno lo que hace es buscar con el histograma, fue lo que decidimos en algún momento, le explicábamos, decir que uno va a representar una región que quiere segmentar y en el histograma define, bueno, yo quiero el máximo y mínimo en la región, decir que es lo que establece entonces las lesiones donde estoy trabajando sobre aspect, ¿ok? Y con control E pues se define la región de esta manera. Y eso ya se genera en todos los... la oportunidad que uno tiene con esta herramienta es que uno puede hacer la segmentación en todo el volumen donde está trabajando. Y eso es lo que hemos utilizado, déjeme eliminar, para hacer las segmentaciones en este caso. ¿Ok? Las regiones entonces están segmentadas acá. Uf, creo que no se ve bien.
No sé por qué razón. Vamos a mejor a ver en 3D. Porque no veo las lesiones acá. Y entonces empiezan a aparecer los segmentos que tenemos ya definidos. ¿Ok? Ajá. Vamos a quitar la vista 3D. Y ahí están entonces todos los segmentos definidos. ¿Qué vendría después entonces? La segmentación que uno logra, es la que acá dice libre. Vamos a quitar el resto. No, esta no. Bueno, esta sí. Esta sí, esta sí, esta sí. Esta sí, esta sí, esta sí. O sea, la segmentación que uno tiene. Vamos a quitar las lesiones. Cuando hace la segmentación automática es todo el volumen del hígado definido por la operación. ¿Qué sucede? Que dentro del hígado hay algunas lesiones y la idea entonces es que usted tiene que separar a la hora el espacio contenido ocupado por las lesiones y calcular lo que le llamamos hígado sano, ¿no? Entonces simplemente lo que se hace es una operación, después que uno genera el segmento antes de hacerlo, va aquí al módulo de operaciones y entonces la dinámica de esto es que aquí arriba se coloca el lugar donde se va a depositar la operación. No, discúlpeme, acá se deposita el lugar donde se va a depositar la operación y usted entonces tiene las opciones de o bien sumar o sustraer o hacer el conjunto intercepto, invertir, o sea, llenar o no. Hay distintas operaciones, en este caso sería restar del hígado completo, pues restar cada una de las lesiones. ¿Ok? O sea, primero se hace una copia del contenido del hígado en esta región y después entonces se van haciendo las sustracciones correspondientes. De manera que entonces se crean estas tres estructuras. Vamos a quitar para darnos cuenta. O sea, fíjense que yo tengo entonces lo que le llamaríamos hígado normal. ¿Ok? O sea, la zona del hígado que no está ocupada. Por supuesto, escogimos un grupo de lesiones, ¿no? Con propósitos de demostración. Usted puede seleccionar las otras lesiones y por supuesto quedaría mucho más cercano a lo que se obtiene en la práctica, ¿no? Y entonces observen que uno puede, pues, las otras estructuras, pues visualizarlas, ¿no? Según estamos viendo acá. O sea que de esa manera uno obtiene entonces, esto sería el hígado completo, observen que sería entonces cubriendo toda la lesión. Ajá. Y esto sería el hígado supuestamente sano, normal, ¿no? Por decirle de alguna manera, cuando usted quita de la segmentación las lesiones. Bueno, supuestamente en este punto tenemos, pues entonces, pues tendríamos ya todos los segmentos definidos. Las vértebras, Mauro creo que les comentó en la primera charla, de que una manera de hacer dosimetría de médula ósea cuando uno tenía determinado reconocimiento era haciendo la segmentación de las vértebras y por supuesto uno puede quitar o poner en dependencia de lo que le interesa pues segmentos de un tipo u otro. ¿Ok? Entonces una vez realizada la segmentación, como les explicaba, recapitulando lo que estábamos hablando, uno hace la segmentación automática de los órganos normales y utiliza entonces el módulo de edición de segmentos para generar las regiones de las lesiones. Una vez concluido este proceso, pues simplemente lo que hace es propagar esos segmentos utilizando las transformaciones de corregistro a lo largo de todas las imágenes y entonces uno va obteniendo pues entonces en cada uno de los puntos pues las tablas de segmento. ¿Ok? Acá debe estar. No está acá. Bueno, debe estar en algún. Ah, no. Bueno. Debe estar en cada uno de los puntos las tablas de segmento. Aquí está la de 96 horas. Aquí está la de 24, la de 48, la de 24 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esta opción de ir chequeando sobre la marcha que va pasando, pues un poco que
garantiza que se vayan cumpliendo los pasos, pero además uno va, puede obtener estadísticas. Hace un momento Leonel y Joaquín les demostraron cómo obtener estadísticas de los segmentos en un momento particular, o sea, los volúmenes, los números de píxeles, etcétera, los valores máximos y mínimos, los promedios. O sea, de manera que uno puede ir chequeando lo que va ocurriendo. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Bueno, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Una vez resuelto esa situación de la segmentación, pues entonces vendría la parte de integración. O sea, en este caso, esto se va a activar después que uno hace la propagación. Se desactivó porque, bueno, yo hice algunas cosas al inicio, lo que cuando estaba demostrando lo del corregistro. Y entonces acá se generan estas curvas. O sea, uno construye entonces lo que le llaman las tablas de cálculo, que no es más que la construcción de los valores o sea, se promedia en cada uno de los instantes de tiempo la tasa de dosis, en este caso, se construyen los perfiles, esta parte sí no se demora mucho. Y viene el momento entonces de la integración, que me permiten un momentico. Vamos a recordar qué es lo que se va a hacer, ya concluyó. O sea, lo que va a ocurrir entonces es, ¿ven esta pantalla? Sí, sí. Pues simplemente uno va a hacer la integración utilizando una función de ajuste de un tipo determinado en la fase o en el sitio en el cual hizo las mediciones, y se van a extrapolar entonces la fase inicial y la fase final, generalmente utilizando el decaimiento físico y la fase inicial en las tres variantes que hablamos en las variantes que hablamos para ya sea la selección de o bien la curva parte de cero, o bien es una acumulación constante desde el inicio, o bien es exponencial, que significa utilizar el factor, utilizar los valores efectivos. Acá uno puede seleccionar distintos tipos de curva, ¿ok? O bien trapezoide o los distintos tipos de curva, o buscar una curva de mejor ajuste utilizando métodos bayesianos para chequeo de la bondad de ajuste. Ya. Posteriormente se hace la integración y sale como resultado, pues, si estamos por el método de tasas de dosis, pues el valor de la masa del órgano, esta parte de interpolación inicial, esta sería la dosis de absorbida total, y entonces por acá la desviación estándar de la función de ajuste. Rapidito para concluir, acá hay esta sería, hay un resumen aquí de los resultados para los distintos protocolos, o sea, protocolo utilizando los valores de actividad, utilizando el protocolo de tasa de dosis, utilizando la transformada de Fourier, o bien la deposición local de energía. Aquí están, qué es lo que se hace con la corrección de densidad activada, y esto sería una especie de ruta o de recorrido de qué hacer, cuándo utilizar local energy deposition, cuándo utilizar convolution o cuándo utilizar Monte Carlo. Ya lo dije al principio, me lo preguntaron al principio. Me están preguntando por la corrección de efecto de volumen parcial, que deseamos así al final. Entonces, pues nada, o sea, este sería el recorrido lo más rápido posible de qué fue lo que pasó, o de cómo ocurre la estimación dosimétrica utilizando OpenDose 3D. Y bueno, voy a dejar de compartir por si alguno quiere decir algo o mostrar algo. ¿Alguno logró hacerlo? ¿Seguro que sí? ¿Cómo les fue? Cuéntenos ¿Cómo les experiencias. fue? Cuéntenos, porque A eso ver, nos ¿cómo deja un les fue con- sentimiento. No todo, No menciona todo. uno de los participantes que no todo. ¿Qué significa no todo? ¿Dónde te quedaste? Bueno, a ver, de todas maneras, por supuesto, yo me imagino que el curso habrá feedback, ¿no? Nos preguntaremos y estamos acá para todos, ¿no? En general, todos los profes, ¿no? Estamos disponibles para precisar detalles. Creo que me dice que la versión de Python, bueno, esto ya lo leí,
porque puse chat. Sí, yo te he ido dando. Entonces nos dicen, el Excel Cada no vez lo que trataba hice, pero el OpenDose 3D sí. Logré perfecto. hacer todo, solo me quedó pendiente los PBE. Cada Ya. vez que me trataba de segmentar, moría. Creo que varios tuvieron problemas con la Sí, no, segmentación. si hay, o sea, tiene que quedar bien instalado el Total Segmentator. A ver, esas cosas nos pasaron y por eso la recomendación es ir al PyTorch, reinstalarlo. Cuando haga la segmentación, tener el check en el caso del segmentator, tener activado el check de la segmentación fast para que sea rápido. Si funciona allí, pues en OpenDose no hay problema. A menos esa es la experiencia que tenemos desde que empezamos a usarlo. Perfecto. Ok, yo creo que aquí es difícil en una semana, cuando uno se está enfrentando a un software nuevo, poder solventar los problemas. Sin embargo, pues como bien saben, el test, digamos que el cierre del curso es 10 y 11, entonces podemos todavía tener como una aproximación con los profes. Por ejemplo, me están preguntando que si podemos repetir este espacio, que si quizás pudiésemos tener un espacio ya sabiendo como las dificultades que hay, poder tener otro espacio, pues digamos que sería extracurricular, no sería obligatorio, sería un tema optativo para aquellos que lo quieran, para saber. ¿Qué opinas, Carlitos? Sí, sí, claro, claro. Puede ser, a ver, habíamos dicho que el Meet iba a ser la solución. Tal vez el horario tendríamos que refinarlo. Tendríamos que refinar el horario para una hora que sea realmente más adecuada. Con nosotros pueden contar. Sí, Leo, te doy la palabra. Pueden contar en el horario que entiendan y nos unimos. Ok, una cosa Leo. que nos están pidiendo es que si se puede hacer una guía sobre cómo aplicar los PVE, me imagino que son los Recovery Coefficients, coeficientes de recuperación, la lengua la traba, de recuperación. Sí, están pidiendo una guía de cómo utilizar los factores de corrección. O sea, hacer un SOP o algo así. ¿Todo bien? Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que no hay problema. O sea, meter una guía de cómo utilizar los factores de corrección en toda la escala. Ok, por mi Nosotros parte. estábamos, Natalie, nosotros estábamos conscientes de que era mucho trabajo, que es muy difícil repetir esta práctica por uno solo en 2 o 3 días. Y justamente por eso propusimos, bueno, eso fue una propuesta de nosotros, ¿no? Y estuvimos los 3 días que se acordaron, estuvimos por las tardes, 1 hora esperando, a ver si alguien se conectaba. Nadie se conectó, pero bueno, yo creo que igual estamos en la mejor disposición de que cuando se organice podemos estar ahí y ayudar al que le haga falta, ¿no? Pero bueno, sabíamos que es muy trabajoso y que sin duda sería bueno que quien comienza se dé una ayuda, o sea, se le asista un poco para que pueda seguir todas las etapas de lo que se mostró. Ok, es importante para los asistentes que aprovechen esta oportunidad de poder solucionar estas dudas antes de que termine el curso. Sí, o sea, si bien no pudiesen llegar a ciertos resultados, dejar instalados los softwares y saber que les funcionan, es una Claro. oportunidad que ojalá puedan aprovechar. O sea, tener gente que los guíe en el proceso, por lo menos dejarlo hasta un punto y ya después, pues tenemos los videos, tenemos los SOPs, Claro. tenemos las guías, podemos seguirlo intentando, pero tratemos de aprovechar este espacio todo lo que más se pueda. ¿Listo? ¿Alguien tiene algún comentario adicional sobre la práctica? Mi tarea sería entonces hablar con los profes de este módulo para ver si podemos establecer un espacio para dudas la próxima semana, como con un poquito más de experiencia en el software y con lo que vimos hoy. Y les estaría comentando a través del Google Classroom. ¿Tienen alguna otra pregunta? Porque voy a cerrar con los anuncios parroquiales del cierre del curso. Joaquín va a decir. Natalie, Voy Natalie, sí, entonces, dime, Natalie, no, dime, por la dime. parte nuestra no hay dificultades. Lo que sería bueno que ustedes establecieran el horario que para ustedes es más conveniente. ¿Sería este mismo horario otro día?
Puede ser, no hay problema. ¿Tú nos Listo. confirmarías entonces? Sí, yo me encargaría entonces de confirmar como la hora y les cuento, o sea, no es obligatorio, es simplemente los que quieran conectarse, los que tengan dudas, los que quieran intentarlo, ¿listo? Listo, No listo. sería un material extra. Está bien. Hablando de charlas también que no son obligatorias, el próximo lunes 4 a las 19 horas, hora Uruguay, vamos a tener la última clase de consulta de integración. ¿Listo? En este espacio vamos a poder tener un espacio para discutir, para ampliar las dudas y las perspectivas que tenemos del curso. Esta clase no es obligatoria, sin embargo, es recomendable, porque vamos a hacer como el cierre del curso. Como un todo, ¿listo? Entonces sería muy bueno que ustedes pudiesen asistir a este módulo del próximo lunes a la misma hora de siempre. El examen, hablemos del examen. El examen es el 10 y 11. La próxima semana vamos a publicar el test, es asincrónico, ustedes lo hacen cuando quieran, pero si lo hacen más de una vez, solamente va a valer el primero y se registra fecha y hora. Sí, es decir, van a tener todo el tiempo, ustedes deciden cuándo lo hacen, pero ojo que solamente se tiene en cuenta la nota del primer intento. ¿Listo? Y los certificados van a estar antes del 11 de octubre del 2023. ¿Listo? Les dejé en el chat nuevamente el link de asistencia si no lo pudieron llenar. Y eso es todo lo que les quería decir ahorita. ¿Listo? Si no tienen alguna pregunta o algún comentario, nos veríamos el lunes, si así lo desean, y si no, pues daríamos por terminado el curso y por favor hagan muy bien el test. Las preguntas no están muy difíciles, pero sí requiere que le hayan dedicado un tiempito. ¿Listo? Muchas gracias a todos por estar un viernes a estas horas por aquí con nosotros. Y nada, desearles un excelente fin de semana. Gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias a todos. Buen fin de semana igual. Descansemos.